Lo que nunca jamás pudimos medir fue nuestro amor, porque era infinito. Era así, como cuando Palinuro le preguntaba al abuelo cuánto lo quería. Mucho, muchísimo, le contestaba el abuelo Francisco. Pero cuánto, cuánto, abuelo. De aquí a la esquina, más, mucho más. De aquí al parque del Ajusco, más, muchísimo más. De aquí al cielo de ida y de regreso, yéndose por el camino más largo de todos y regresando por un camino todavía más largo, y eso después de dar varios rodeos, de perderse a propósito, de tomar un café con leche en Plutón, de recorrer los anillos de Saturno en patín del diablo y de dormir 20 años como Rip Van Winkle, en uno de esos planetas donde las noches duran 21 años, porque a mí me gusta levantarme temprano, cuando menos un año antes de que amanezca. Y la mejor prueba de que nuestro amor era infinito la teníamos en nuestro cuerpo, que reflejaba fielmente a nuestro amor. Y la mejor prueba de que nuestro cuarto era infinito la teníamos en el huevo de cristal que estaba en la ventana y que reflejaba fielmente a nuestro cuarto. Era este un huevo incoloro y transparente, grande como un huevo de avestruz, que se dedicaba todas las mañanas a reproducir el paisaje al revés. Las montañas colgaban del cielo, el cielo era un lago, y cuando el sol salía en el mundo de afuera, en nuestro pequeño mundo de cristal se ponía la tarde. El sol bajaba por el horizonte, redondo, luminoso y anaranjado como una yema imperial que se hunde en un mar de colirio. Y en la tarde pasaba lo contrario. Mientras el sol bajaba en el cielo de afuera y las estrellas se asperjaban en los mástiles de los buques, en nuestro cielo amanecía. Y por eso pudimos decir, como el emperador de chocolate que le hablaba en alemán a los caballos, que en nuestro reino, en nuestro pequeño cuarto de la plaza de Santo Domingo, donde nuestra cama era América, nuestra cocina Europa y la tina del baño era Oceanía, jamás se puso el sol. Este fue el huevo de oro que flotó en las aguas primordiales y del cual nació Brahma, el huevo en forma de gran lira del universo del padre de Mersenne. El huevo que cuelga encima de la cabeza de la Madonna del Louvre, de Piero della Francesca. Este fue el huevo que si tú cerrabas un ojo y te lo ponías enfrente del otro, te hacía contemplar el universo y sus alrededores como Borges contempló el mundo en el Aleph, o como Fausto y Vasco de Gama contemplaron desde la cúspide del paraíso el orbe tolemaico. Y naturalmente, además del retrato de Estefanía, del huevo de cristal y de la caracola de la Isla Verde, teníamos en nuestro cuarto muchos otros objetos, algunos casi imposibles, como una montaña de oro en miniatura y una estatuilla del actual rey de Francia, y otros muy concretos que podíamos palpar que tenían nombres y marcas, o títulos como un libro del autor de Waverley, y también la pipa de Dunhill, del abuelo Francisco, nuestra licuadora Austerizer, el reloj American Walkman y el del tío Esteban, lo mismo una rasuradora Ogham y una máquina de escribir marca Oldenburg, que se derretía bajo mis dedos cada vez que yo me sentaba a escribir una novela. En la despensa nunca faltaban latas de sopa Campbell autografiadas por Andy Warhol. Teníamos también, o tenía mi prima, un bikini que vio anunciado en Evergreen y que pidió por correo, y que una tarde fetichista decidí asesinar. A los calzones los ahogué en la lavadora. Al brasier lo ahorqué de la regadera. De la tía Lucrecia, además de nuestro espejo, heredamos un pájaro alcanforado que al atardecer se transformaba en un abanico japonés. Y el tío Esteban nos regaló también un samovar de plata que brillaba en las noches blancas. Entre nuestros muebles había un diván Bruce Conner y una mecedora Abraham Lincoln, marca Kenneth Koch. Y solíamos reproducir de bulto en una mesa de esquina la naturaleza muerta de Westermann, una cajetilla de Lucky Strike y una Coca-Cola, una leche malteada, las nueces, la pera, las rosas de plástico, etc. En fin, teníamos todo lo que hace precisamente que las casas de hoy en día sean tan diferentes y seductoras. Y si te hablo tanto de los objetos que teníamos en nuestro cuarto de la plaza de Santo Domingo es porque quiero contarte, señor general, señor billetero, don Próspero y querido amigo Palinuro, las cosas increíbles que nos sucedieron con ellos. Lo primero que hacía yo al regresar a mi cuarto y después de besar a Estefanía, de besar su retrato y de besar el reflejo de Estefanía y el reflejo de su retrato en el huevo de cristal, era llevarme al oído la caracola de la Isla Verde. Escuchaba entonces el ruido del mar, el lamento de las olas que se circunnavegan eternamente a sí mismas como si hubieran perdido la memoria,
y el silbido de los peces que las atraviesan como flechas de plata. Escuchaba también la risa de Estefanía a los 10 años, con los dientes llenos de arena. Seguía después con la vieja pipa del abuelo. Me llevaba la cazoleta al oído y escuchaba el ruido que hace el viento en los tabacales. Luego abría las piernas a Estefanía y colocaba la oreja en su sexo para escuchar el ruido candoroso de la creación. Pronto estábamos haciendo el amor, ella cabalgándome con la prisa del jinete que tiene una cita en Damasco, hasta que un hilo de saliva salía de su boca y entraba por la mía, y por ese hilo bajaban arañitas luminosas. Ese era el principio. Luego lloraba de placer, y sus lágrimas caían en mis ojos abiertos y me nublaban el paisaje. Ese era el fin. Después, ella me propuso que la integrara a nuestro cuarto. O no, quizás no fue así. Quizás estaba yo un día pintando nuestro cuarto por la infinésima vez y de pronto el pincel siguió los hombros de Estefanía y dio con sus ojos. La reconocí al momento y la invité a bailar. Hacía tantas horas que no nos mirábamos a la cara que casi le planto un beso en plena Avenida 4. Le propuse que viviéramos juntos. Me dijo que sí y desde entonces caminamos juntos. Desayunamos juntos, escribimos juntos y tantas cosas hicimos juntos que las malas lenguas dijeron que cuando hacíamos el amor también lo hacíamos juntos. Perdóname la insistencia con el tema, pero si hubo algo que llenó de sentido a nuestro cuarto fue eso, el amor que nos tuvimos desde niños. Si tú te levantabas a medianoche, te tropezabas con el amor. Si alzabas la punta de la alfombra, te encontrabas un montoncito de amor. Si abrías la ventana, el amor nunca acababa de salir por la ventana. Nuestro amor impregnó de tal manera las cosas que comenzamos a confundirlas con nuestro amor. Una tarde sorprendí a Estefanía lavando los trastes. Una noche me sorprendió ella leyendo un libro. Un día nos sorprendió a los dos profundamente dormidos. Hasta que al final las cosas se cansaron y decidieron imponernos su voluntad de vivir. Recuerdo muy bien esa vez en que de pronto, a la mitad de una conversación de sobremesa, nos callamos al mismo tiempo como si hubiera pasado un ángel y descubrimos en medio de la mesa un vaso que jamás habíamos visto. Con esto no quiero decirte que apareció de milagro, no. Estaba allí desde la mañana, y antes de eso estaba en la alacena y mucho antes en la tienda donde lo compramos, pero nunca lo habíamos visto. ¿Te fijaste?, me preguntó Estefanía. Parece un vaso. ¿De dónde habrá venido?, le pregunté. ¿Qué querrá de nosotros?, dijo ella. Esta tarde Estefanía levantó todos los trastes de la mesa, a excepción del vaso que se quedó allí, intocado. Ella quería escribir una carta póstuma al tío Esteban, pero no pudo concentrarse. Yo comencé a pintar el cuarto y a ella dentro del cuarto escribiéndole una carta al tío Esteban sin poder concentrarse, y estaba yo tratando de decidir qué azul usar para pintar sus ojos, si el azul Amberes o el azul Thenard, que es el azul cobalto, o el azul de la O de Rimbaud, el azul del tercer movimiento del color Symphony de Bliss o el azul de la estrella Gamma de Andrómeda, cuando de pronto en la mesa que estaba yo pintando se apareció el vaso. La sorpresa fue tan grande que por la primera y la única vez me olvidé del problema sin solución que significaba encontrar el tono exacto del azul que reprodujera el azul de los ojos de Estefanía, y que era tan único y pristino que Flavia, la sirvienta, estaba convencida de que mi prima lo veía todo azul, que para ella las casas, los árboles, los perros, las películas y los postes de la luz eran azules. En pocas palabras, todo lo que había bajo el cielo y sobre la tierra, incluyendo los ríos y los mares, desde el Danubio azul en sus momentos más grises hasta el Mar Rojo en sus instantes más verdes. Decidimos entonces dar un paseo para olvidarnos del vaso, a sabiendas sin embargo de que el vaso iba a quedarse allí, y luego fuimos al cine, pero tampoco pudimos concentrarnos en el final feliz y nos quedamos con la impresión de haber visto una tragedia. Regresamos a la casa y naturalmente el vaso no se había movido 1 milímetro. Nos acostamos sin cenar, habíamos comprado unas hamburguesas que nos comimos en la cama, y todo el tiempo estuvimos sintiendo el vaso, pensando en él, sintiéndonos pensados por él. A la 1 de la mañana, y feliz como un niño que acababa de encontrar la pluma fuente que se le había perdido, le dije a Estefanía: Swinwehr Village here in Sunsachen, Haus Brunnen Turkrug, Ustbaum Fresnel Hoschen, Saulturm. No te entendí una palabra, me contestó y tuve que traducirle. Es que hemos venido aquí para decir solo casa, puente, fontana, puerta, jarra, olivo, ventana o cuanto más, pilar, torre. Estefanía se quedó profundamente dormida y a la 1:30 de la mañana preguntó: ¿de quién es eso? En venganza yo no le contesté hasta las 2 de la mañana. De Reich.
No, no sirve. Nos quedamos callados de nuevo. A los 15 minutos ella me preguntó, ¿estás despierto? Yo no le contesté para que no pensara que sufría yo de insomnio y se preocupara por mi salud. 5 minutos después yo le pregunté, ¿estás dormida? Y ella, que efectivamente estaba dormida, no me contestó para que no pensara que yo hablaba en sueños y me preocupara por su salud. Luego yo también me quedé dormido. Yo soñé primero que le preguntaba si estaba dormida. Ella soñó que me contestaba que sí. Yo soñé después que acababa de conocer a Palinuro y que de nuevo se me caían las compras al suelo, y después iba yo persiguiendo a un huevo flotador. En una mesa estaba sentado en cuclillas Cristóbal Colón con la mano derecha estirada y la palma hacia arriba para ver si estaba lloviendo, y allí estaba el huevo, en su mano, como si lo acabara de poner un ave de paso. Me asomé debajo de la mesa y le dije, perdone, señor Colón, pero ese huevo es mío, es el que tenemos en nuestro cuarto. Y Cristóbal Colón apretó el huevo con los 2 dedos y me disparó la yema en el corazón. Luego iba yo persiguiendo a gatas una naranja que rodaba por una alfombra azul y se detuvo junto a unas piernas con medias de seda, y resultó que las piernas eran de Eduardo III, que tenía una red de cazar mariposas y que me decía furioso, Honey sweet kimal pipensemer. Y entonces me pescaba con la red y yo era el cabeza de María Antonieta en la red y vomitaba nueces y pelotitas de cabellos grises. Lo que pasa es que tiene usted delirios de grandeza, me gritó el maestro de francés con la cara de Papa Eduardo. Y me señaló con su dedo índice que se transformó en un gusanito verde que caminaba hacia un vaso verde mientras el maestro me gritaba, repita, repita el trabalenguas. Más tarde soñé que me ahogaba en un vaso de agua. Soñé con Roquentin y soñé con Lenin. Luego que caminaba desnudo por la calle de República de Argentina. Estefanía a su vez soñó que estaba sentada 2 cuadras más allá en la plaza de Santo Domingo. Yo soñé que llegaba a la plaza. Ella soñó que entraba a nuestro edificio y subía las escaleras. Yo soñé que subía tras ella. Ella soñó que entraba en el cuarto y se metía en la cama. Yo soñé que me acostaba a su lado. Ella soñó que se quedaba dormida. Yo soñé que nos despertábamos dentro del mismo sueño. ¿Estamos despiertos o soñando?, me preguntó un poco alarmada. No tengo la menor idea, le contesté, pero dicen que si uno se pellizca y le duele, quiere decir que está despierto. No lo creo, uno también puede soñar que le duele. De todos modos, vamos a hacer la prueba, le dije y le pellizqué un pezón. Ella me pellizcó el ombligo. No me lastimaste, dijo. Tú tampoco, le confesé. ¿Quiere decir que estamos soñando? No, quiere decir simplemente que nos amamos. ¿Qué vamos a hacer con el vaso? Maldición, grité. ¿Por qué carajos me recuerdas ahora el pinche vaso? Sepa la chingada qué vamos a hacer con ese cabrón hijo de su puta vaso. Estefanía se ofendió con mi vocabulario y no dijo más. A la hora dio un salto de alegría y exclamó, inteligencia. Dame el nombre exacto de las cosas. ¿De quién es eso?, le pregunté. De Juan Ramón. ¿No ves que Juan Ramón escribe inteligencia con J? Yo estuve analizando los versos durante 5 minutos y llegué a la conclusión de que sí nos servían. Nos levantamos, intercambiamos nuestros besos y nuestros malos alientos. Estefanía preparó el desayuno. Nos sentamos a la mesa y a la mitad de un huevo frito le dije señalando el vaso, Estefanía, pásame por favor ese cuchillo. Y Estefanía tomó el vaso y me pasó el cuchillo. Así solucionamos el problema, con inteligencia. Por último ella me dijo, no sabía que hablabas alemán. Yo tampoco, fue una revelación súbita. A ver, dime algo en alemán. Se me olvidó, le contesté, hace siglos que no lo hablo. Pensamos que a partir de ese momento nuestra vida sería más sencilla, ya que podíamos cortar una esperanza con el filo de un guante, leer un golpe de dados o ponernos un par de platos nuevos y caminar por las estufas rumbo a las letanías del sol, con la sospecha verde de no regresar. Y así fue. Un sábado el vaso, o mejor dicho el cuchillo, se transformó en el párrafo de un libro, cuando menos de nombre, y todas las otras cosas que teníamos en nuestro cuarto comenzaron también a transformarse, pero no todas al mismo tiempo. Una mañana la alfombra era un paisaje por 2 o 3 horas y luego recuperaba su identidad. Al mediodía el reloj de pared se transformó en un cometa inmóvil que a su vez se deshizo en un montoncito de cenizas encarnadas. Pero después, a las 5 de la tarde y como si nada hubiera pasado, el cucú sacó la cabeza y le dio 5 tarascadas al tiempo. Las sorpresas fueron desde ese día infinitas y sobrecogedoras. Abríamos un cajón de la cómoda y estaba lleno de Coca-Colas de seda con encajes de jarabe.
A cambio de eso abrimos el horno y nos encontrábamos con el camión de Estefanía a medio cocinar, sazonado con hojas de perejil y polvos de nylon. Nos asomábamos en la ventana y resultaba que vivíamos en el Polo Norte y que unos trabajadores construían un subterráneo submarino y subían a la superficie y traían en las manos esponjas de aluminio y pulpos de tallarín y por sus espaldas subían unas burbujas de incienso amarillo. Las cosas llegaron a tal extremo que en el baño, en lugar de toallas, nos encontrábamos espejos colgados a secar, y Estefanía, cada vez que se sentaba en el excusado, hacía una gran cantidad de flores, magnolias, amapolas, violetas, heliótropos, y una lluvia de rosas amarillas y microscópicas que inundaban el cuarto de baño con un hedor insoportable. Íbamos al mercado, comprábamos nubes redondas y al llegar a la casa se transformaban en lágrimas. El samovar de plata era un samovar a las 11:22 y a las 11:23 era el casco de un centurión romano. Luego, en lo que tardábamos en estirar el brazo para alcanzar una copa, cambiaba 10 veces de nombre, luego 1000, luego 1.000.000, y no se detenían, de manera que cuando teníamos los objetos en la mano, seguían reverberando y ya no solo nuestro cuarto, sino el universo entero se inundaba de palabras aladas. Témpanos, gnomos, solsticios, tahúres, romanzas, espuelas en llamas que se transformaban, mansas en puercos apaisados y áncoras. Septicemias, centellas de chocolate y tardes vestidas de grisú y terciopelo que se desgarraban en los colmillos verdes desde el césped. Siguió entonces una época de profunda infelicidad. Comenzamos a sospechar de toda la gente y de todas las cosas. Si la portera nos decía alguna vez buenos días, se nos iba el día entero preguntándonos qué nos había querido decir o qué nos dijo. ¿Tú crees que nos quiso decir que estamos atrasados en la renta?, preguntaba Estefanía. No, me parece que lo que nos quiso decir fue que el día estaba nublado. Señaló al cielo y dijo, el día estaba nublado. La tonta eres tú, Estefanía. Cuando nos dijo que el día estaba nublado quería decir otra cosa. Dijo otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Y qué diablos sé? ¿Qué diablos sé? Precisamente ese es el problema. Nunca sabremos lo que la gente nos quiere decir. Pero no hay ninguna posibilidad de que cuando digan el día está nublado quiera decir eso precisamente. Una en 1000 quizás, y cómo reconocerla. No lo sé, y tal vez no baste que ames a la persona y la persona te ame a ti, pero desde luego si el día está nublado hay ciertas posibilidades de que sea verdad lo que dicen. Estefanía se levantó, caminó hacia la ventana y me dijo, el día está nublado y quiero hacer el amor contigo. Casi nunca nombrábamos al amor cuando lo hacíamos. Simplemente comenzábamos a hacerlo, como quien pone de pronto un disco y se sienta a escucharlo sin tener que decir antes. Escuchemos el quinteto en la mayor para clarinete y cuerdas K581 de Wolfgang Amadeus Mozart. El primer movimiento era tranquilo, como caminar por un campo de rosas con un cantabil que hacía de las delicias de Estefanía. Seguía un largueto ejecutado con lentitud y nobleza. En el tercer movimiento, tal como lo ha señalado la crítica, el clarinete volvía a ser el instrumento rústico que podemos encontrar en Baviera y otras provincias alpinas. Por último, al final estaba lleno de variaciones divertidísimas, caprichos, improntas obligados y ritornerlos. Los aplausos eran abrumadores, de modo que por esa vez no solo creí a Estefanía, sino que creí en ella. El amor está nublado, le dije, y quiero hacer el día contigo. Este estúpido juego de palabras la hizo reír hasta recuperar la inocencia. Esto nos llevó a otra confusión más. Descubrimos que así como hay la posibilidad de que una persona cuando dice una sola cosa, por ejemplo, buenos días, está queriendo decir y diciendo de hecho 1000 cosas distintas, hay la posibilidad contraria, que cuando una persona dice 1000 cosas distintas, está queriendo decir y dice una sola cosa. Para seguir con el mismo ejemplo, te contaré. Una tarde le dije a Estefanía, ¿quieres ir al cine? Y ella, con esa intuición que se prendía a los picos de los pájaros, entendió que lo que yo le estaba diciendo era en realidad, te quiero. Fuimos, en efecto, al cine a ver El submarino amarillo y le pregunté, ¿se te antojan unas palomitas de maíz? Cuando en verdad lo que yo estaba diciendo era, te quiero. Después del cine esperamos nuestro tranvía y cuando llegó le dije, este es el que nos deja. Y Estefanía comprendió lo que yo quería decir con eso. Durante un tiempo esto resultó muy agradable y en cierto modo halagaba la vanidad de Estefanía, ya que cuando estábamos con nuestros amigos o en el hospital o en la agencia de publicidad, yo podía declararle mi amor a todas horas del día sin que nadie se enterara, y así frases tan simples como hay que hacer un anuncio sobre un nuevo desodorante. El enfermito de la cama 8 necesita una venoclisis. O pásame la sal.
Todas querían decir naturalmente te quiero. Como te imaginarás, la cosa se volvió obsesiva y una vez que le dije a Estefanía no me esperes a comer, se puso furiosa, me pegó en el pecho con los puños cerrados y me gritó: ya no me digas tanto que me quieres y demuéstramelo. Como lo peor que le podía decir en ese momento era: pero Estefanía, si yo te quiero con toda mi alma. Porque no me hubiera creído ni media palabra. Me pareció mejor quedarme callado y dejar de hablarle por varios días. Tuvimos que hacer el amor en silencio y nos limitamos a comunicarnos tan solo con el lenguaje de nuestras lágrimas, nuestros besos y caricias, nuestros eructos y nuestros gestos, sin decirnos una sola cosa ni en el español ni en ningún otro idioma. Pero a cambio de esto, y para que mi prima viera que en efecto yo hablaba más de un idioma vivo y más de una lengua muerta, un día la besé en francés. Ella se limitó a bostezar en sueco, yo la di un poco en inglés y le hice un ademán obsceno en italiano. Ella fue al baño y dio un portazo en ruso. Cuando salió yo le guiñé un ojo en chino y ella me sacó la lengua en sánscrito. Acabamos haciendo el amor en esperanto. No recuerdo cuándo comenzamos a hablarnos de nuevo, así como uno no recuerda nunca cuándo comenzó a hablar cuando era niño, y es que cada vez que nos peleábamos y nos reconciliábamos, mi prima y yo volvíamos a nacer. Lo que sí sé es que cuando rompimos el silencio y el silencio se hizo pedazos y comenzamos a ordenar nuestros balbuceos y nuestras sílabas sin sentido, nuestros monemas y fonemas y signos hasta formar palabras y frases y pensamientos, llegamos a la conclusión de que no podíamos seguir viviendo así. Reconocimos que nuestros objetos, por ser parte de nuestra vida, estaban vivos también, y tras descartar una serie de posibilidades inspiradas por el asesinato del bikini, y que eran tan horripilantes como aplicarle la ley del hielo a nuestro refrigerador, mandar a nuestra estufa a la cámara de gases, electrocutar a nuestra plancha o asfixiar a nuestras almohadas, decidimos aprender a convivir con ellos. Decidimos también, y después de leer un breviario de sintoísmo, no permitir nunca más el embrujamiento de nuestra inteligencia por medio del lenguaje, y así nuestra reconciliación con los objetos fue inmaculada y absoluta, como si ellos fueran de malvavisco y a nosotros nos gustara encender fogatas en medio de los bosques. Les negamos su valor como símbolos, a ellos y a las palabras que los nombraban, aunque esto equivaliera a regresar a la infancia misma de la especie humana y no solo retornar a nuestra propia infancia en la que creíamos que los paraguas podían cerrar las alas y dormir, las cucharas ponerse tristes por la muerte de la azucarera y los libros leer a otros libros o ponerse frente al espejo y leerse a ellos mismos al revés. Los aceptamos así, como seres animados y necesarios en la medida en que una vez habían existido, no podían haber existido nunca, y agradecimos sus testimonios y la generosidad que hilvanaban en nuestros días. Después nos acostumbramos a sus humores y a sus vértigos. Más tarde nos encariñamos con ellos. ¿Y cómo no iba a ser así? Me pregunto ahora en este lugar tan lejos de nuestro cuarto, en que recuerdo el relámpago infatigable de las tazas de porcelana que heredamos de la tía Luisa y el rojo de las cortinas que acentuaban sus ritmos con diademas de astacrán. ¿Cómo no iba a ser así? En un principio la relación fue cortés, si bien de frente de Estefanía fue siempre proclive a los perfiles griegos y a veces acostumbraba a mirar a los demás por encima de los hombros, pero es que queríamos guardar ciertas distancias y comenzamos apenas por saludarlos. Buenos días, calendario, buenas noches, lámpara. Y así, no importando en realidad que los días se cayeran a mordiscos o las noches fueran huérfanas y fulminantes. Luego nos hicimos más amigos, así como tú y yo, o el general y tú, o el general y Estefanía misma. E invitamos a las tazas a tomar el té con pastas inglesas, a las copas las invitamos a beber un Chateauneuf de Papé que traje especialmente de París para celebrar nuestras bodas de cristal y en cierta ocasión que te pintaré de plata y azul. Invitamos a cenar a la vajilla completa, platos hondos, salsera y sopera, tazas y tacitas, incluyendo unos primos lejanos que llegaron de Delft. Todos nuestros objetos, puedo decírtelo ahora con la perspectiva que me dan los años y las improvisaciones, se portaron bastante serviciales. La estufa nos preparaba el desayuno, el reloj nos daba la hora cada vez que se la preguntábamos, la regadera nos obsequiaba todos los días un baño de agua caliente y múltiple, y los libros nos contaban historias maravillosas. Más adelante, con el correr del tiempo y a medida que me salían canas en el pecho y el calendario llegaba a un camino cubierto de hojarasca y retama, las relaciones se volvieron más íntimas. Estefanía y sus anteojos Polaroid se iban a ver tiendas y eclipses todas las tardes y regresaban un poco más inteligentes y cansados de tantas ilusiones respetables que enaltecían los escaparates disfrazados de sombreros de fieltro y bolsas de cocodrilo.
Mi ropa interior, entre la cual figuraban unos calzoncillos acostumbrados al ocio de seda, se enteró de ciertas enfermedades secretas que me condecoraron el pene con estigmas góticos. Por si esto fuera poco, Estefanía se acostaba con su camisón a las horas más impensadas y en las posturas más provocativas. Por último, mi máquina de escribir y yo escribíamos juntos novelas sin fin, sin principio y sin misericordia. Esta relación no dejó de tener sus inconvenientes, ya que el exceso de confianza hizo que tanto mi prima y yo como nuestros objetos abusáramos a veces unos de otros, hasta el punto de jugarnos bromas pesadas, como el día en que cargamos mi pluma frente con whisky para que escribiera doble, y como la noche en que le colocamos 4 cirios a nuestra cama para que se creyera muerta. Desgraciadamente, la felicidad no es eterna. Ya lo ves con la tía Lucrecia, que fumaba como con una boquilla de ámbar larga como el miedo a morir de cáncer. Ya lo ves con los túneles absortos ante su profunda estilización del espacio, y lo viste con el abuelo Francisco, que era como un león acogedor, como una ballena afable, como un dragón asmático y que también se nos murió, de tan gordo que era, de tantos kilos y victorias que llevaba a cuestas y sobre todo de tanto hablar de él. Esto lo descubrí un día fresco y luminoso, después de una de esas noches de farra en la que te olvidas de tu nombre y del color de tu sonrisa. Me levanté para ver cómo había amanecido el espejo del botiquín, regresé a la cama muy triste, me acurruqué junto a Estefanía, me tapé la cara con las sábanas y le dediqué unas lágrimas a nuestras letras iniciales, la de Estefanía y la mía, y que mi prima se empeñaba en desbordar cada semana de las sábanas, las fundas de las almohadas, las servilletas y las toallas para bordarlas de nuevo, entrelazándolas en posturas distintas. ¿Qué te pasa?, me preguntó. Ese espejo anda mal. Hoy por primera vez me di cuenta de lo viejo que está. Estefanía se fue a verlo. No es verdad, pobrecita. ¿Tú crees que se va a morir pronto?, me gritó desde el baño, que le daba a su voz una resonancia como de nieve y ángeles. No sé, le contesté. Habrá que llamar al espejogeólogo para lo que lo vea. Oh, ¿qué podemos hacer mientras tanto por ella? ¿Se te ocurre algo? Sí, que le hagas muecas chistosas para que lo diviertas, le dije, y me puse a contar cuánto dinero me había sobrado de la noche anterior. No funciona, me gritó, le saqué la lengua y se ve horrible. Arréglate, le sugerí, seguramente pondrá buena cara cuando vea que eres tan bella como Clara Dea, la resplandeciente. Y Estefanía, que siempre que se lo propuso fue capaz de desatar el oro de sus cabellos en 2 minutos, de salpicarse sorpresas rojas en los cachetes en 3 más y de oblicuar sus pestañas postizas en 4 menos, me dijo al cabo de las 1500. Se ve mejor, pero creo que de todos modos se va a morir la pobre. El pobre, le dije, porque por supuesto nuestro espejo cambiaba de sexo según fuera Estefanía o yo el que se asomara a verlo o a verla. Decidimos entonces que sus últimas horas fueran las mejores de su vida y lo llevamos a conocer el mundo moderno. En cuanto la sacamos a la calle se le iluminó la cara y se le llenó de colores y de movimientos. La llevamos a un museo, a una feria y a un mercado y la cara se le llenó de gigantes de tula, de ruedas de la fortuna y tiros al blanco, de cerezas y de sandías. Se divirtió tanto y puso tales caras de asombro y de sorpresa tan distintas una de otra que los amigos que le presentábamos y los desconocidos que se cruzaron en nuestro camino lo confundieron y la confundieron sucesivamente con un policía, con una verdulera, con un general que tenía un ojo de vidrio, con una colegiala, con el primo Walter, con un merenguero, con una actriz de cine y con el mesero de Bottoms Up, la taberna a la que fuimos a dar a las 11 de la noche y donde nos pusimos una borrachera fenomenal. Del Bottoms Up salimos a las 4 de la mañana y nos sentamos en el Parque del Ariel y pusimos a nuestro espejo en el pasto. Y como era una noche oscura y nublada, sin estrellas y sin luna, nos dimos cuenta de que nuestro espejo estaba muerto y que teníamos que enterrarlo.